Bueno, estamos en el primer episodio, videoanálisis, resumen, Como lo quieran llamar. junta de comentarios, como lo quieran llamar, de el Cineclub Señora Borgis. Somos nosotras dos, las de siempre, Mariana, Canela, ahí está el nombre, ya lo sabrán. Vamos a hablar de una película que Es maravillosa para nos nosotras, nos pareció encantó. hermosa y además como les adelantamos en ese videíto que habíamos armado para Instagram, es una película que descubrimos hace muy poquito. Entonces esa emoción como de descubrir algo que te interesa era algo que capaz no pasaba hace un tiempo largo y que además en este caso en particular, en la película que vamos a hablar hoy, Massacre in Central High del 76, lo que tiene también de copado es que nos hace replantearnos un montón de cosas que dijimos en el pasado y que nos hace darnos cuenta que dijimos cosas mal, por ejemplo. No mal, pero que podríamos haberlas pensado Un poco más un en poco profundidad. redonditas. Exactamente, ahora les vamos a explicar un Sí, poco por qué. podríamos definirla como una película que está linkeada a los inicios nuestros dentro del ámbito Totalmente. académico, incluso. Es que sobre todo en eso, ¿no? Nosotras empezamos estudiando cosas que tenían que ver con el bullying, películas que tenían que ver con el bullying y demás, y esta película en algún punto le da como un vuelco a la cuestión del bullying, que podemos tomarlo como bullying o no, también estábamos recién hablando como fuera de grabación, en que era un espacio como de un no colegio, un espacio otro, Sí. lo que sucede acá, pero bueno, vamos directamente a Por- meternos con la película, como les decía, es del año 76, el director es holandés, para los que buscaron y demás, René Dalder, supongo que se dice Dalder, Sí. eh, es, Dalder. es holandés y lo que encontramos como curiosidad que está bastante copado es que él fue recomendado para dirigir esta película por Ras Meyer. O sea que ya ahí tenemos uno de los puntos de lectura que decidimos hoy tirar, que tiene que ver con que está bien, bien vinculada con el cine de explotación, la película, y creemos que es desde ahí que debe ser leída, ¿no? Sí, y a la vez también está sumamente vinculada y hasta en algún punto se ve como expulsada de las características del subgénero, porque es una película que tiene una buena calidad visual. O sea, Total. evidentemente el director sabe filmar, sabe lo que hace. O sea, para la época nos encontramos con cosas que son las que charlábamos antes, que son llamativas, que están bien resueltas, y eso lo ubica como, bueno, justamente siguiendo con los no lugares, como en un lugar medio liminal o marginal, por Exacto. el hecho de que es un director que hace cine de explotación, entre comillas, que filma muy bien, entre comillas, y que también nos permitiría como hasta pensar en un director que hasta supo como entrever el slasher, si Totalmente, también lo queremos podemos pensar por ese lado. aventurarnos. Exacto. Piensen que para mí, por lo menos, la película está ahí vinculada con el cine de explotación y es tanto así, o sea, está tan vinculada con los consumos de la época, pero muy bien llevada a cabo, porque sea explotación no quita que esté bien hecha. No, O sea, no significa que está mal ahí hecha, no está. necesariamente eso, lo dije al revés. Sí, sí, sí. Bueno, tanto que de hecho tiene una versión italiana, la versión italiana que salió ese mismo año o el otro, no recuerdo exactamente, lo que hicieron con la película fue ir cortándola y agregándole partes pornográficas en el medio y la película funcionó perfectamente como sexploitation, Claro. ¿no? De esta película van a ver en este corte que nosotros le pasamos, también tiene algunas partes en las que se muestran cuerpos desnudos casi sin motivo por momentos, también hay situaciones como polémicas, con reacciones como demasiado edulcoradas, que lo único que hacen es como prolongar el tiempo del mostrar el cuerpo desnudo y demás. Sí, del mostrar y del hablar también, ¿no? Porque me acuerdo de esa secuencia en el auto en el que ella le confiesa al amigo del protagonista que, bueno, que sí, que querían tener sexo, pero que él como un buen amigo no quiso. Y es como toda una conversación tan Sí, impuesta, tan extraña, como tan innecesaria, que de alguna manera se siente esa cosa de que es necesario que el sexo sea un tema que recorre esté la ahí. película. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, va por ese lado. También ahí Canela recién adelantó un poquito algo y es que cuando la vimos por primera vez, ni bien arrancó, de hecho dijimos, ¿esto de qué año es? Dijimos, pará, esto tiene mucho que ver con los slasher. Después vamos a ver en la película, como todos habrán visto, que no podemos decirle slasher específicamente, no es la definición, digamos, con la que No, siempre ni de trabajamos de cerca. slasher. Claro, exactamente, pero ¿a ustedes no les pasó también que tiene como algo que la ubica como muy cercano a los slasher? Es como que está muy presente esa idea de venganza, esa idea de ir. Lo que pasa es que en este caso nosotros sabemos todo el tiempo quién es el asesino,
Y Bueno, además, claro, exactamente, y además después esa venganza se le va de las manos también, sí, ¿no? hay como una especie de cambio dentro de la película que es muy abrupto y que hasta en algún punto lo sorprende al espectador porque nosotros comenzamos la película identificándonos con, yo me olvido siempre de los nombres, che, para Dave, Mark o David era. David era el asesino y Bueno, Mark es el amigo. David. Nosotros arrancamos como con David, conociéndolo, viendo cómo se integra en esta nueva escuela y empezamos como un proceso de identificación con este personaje, que no creo que se rompa, porque No, ese en ningún punto de momento. quiebre que está dado justamente por el quiebre de sus piernas o la rotura de sus piernas, Sí. hace que igual sigamos, lo sigamos a él como personaje central. Pero es interesante porque lo que hasta, a ver, lo que llegamos a ver en algún punto es cómo se conforma un asesino. Que es algo, yo pensaba todo el tiempo en The Burning, ¿no? Como esta cosa del trauma, de mostrar el trauma. Bueno, este tipo empieza a matar porque le pasa esto. Recordemos que en la película él es un corredor y que usa el deporte como una forma de canalizar la ira. En la secuencia inicial de la película lo vemos corriendo y aparecen flashes de explosiones, golpiza, gente teniendo sexo, otra vez esta cuestión del exploitation dando vueltas, y no sabemos bien a qué remite, ¿no? Podríamos decir, bueno, esto remite al pasado, remite al futuro, nos está adelantando algo. Yo creo personalmente que las dos cosas. O sea, nos habla un poco de lo que pasó y también nos está diciendo lo que va a venir, solo que no lo sabemos. Exacto. Y este punto de quiebre dado por la imposibilidad de canalizar esa ira es lo que lo convierte a él en un asesino. Que es un poco lo que pasa con Cropsy también. Cropsy se llamaba el asesino de Bernie. Esta sensación de que tenemos como un conocimiento un poco mayor de cómo ese asesino llega a ser asesino, ¿no? No mata solamente por el placer de matar, sino que hay una justificación nuevamente asociada al bullying o asociada a bromas pesadas al abuso, o a situaciones de abuso, sí, claro. Que lo llevan a matar. Sí, creo que igual la diferencia acá, perdón, Cane, la diferencia acá tiene que ver también con que hay otra instancia, porque la película no se enmarca precisamente como un slasher. Entonces lo que sucede también es que hay como una coda de la película que tiene que ver con el impacto de este asesino adentro de ese mundillo escolar, y el impacto resulta ser absolutamente negativo, porque lo que obtenemos después es directamente una contracultura llena de outsiders que actúan igual que actuaban sus bullies al principio de la película. Entonces, la película, decíamos antes también, es como absolutamente nihilista. Sí, o sea, hay un impacto circular. Sí, hay un impacto negativo, o sea, que el espectador se da cuenta en un principio que es negativo, pero que dentro del entorno se lee como positivo, porque se vive como una liberación, o sea, la escuela se empieza a sentir liberada de todos aquellos, porque ni siquiera podemos decir que eran personas que eran bullies, ¿no? Como de manual, sino que en realidad ellos estaban como en una posición un poco más fascista, que era la de mantener la limpieza del orden. Es que creo que esa era como la crítica social que está en la película, ¿no? Que subyace, digamos, un poco al texto de la película y tiene que ver con eso, y después al final lo que sucede es que se termina construyendo exactamente esa misma estructura, pero formada por estos outsiders que de hecho abusan hasta aún más, porque hacen las cosas ya directamente sin ninguna razón y demás. Entonces se le suma aparte como el resentimiento también de haber formado parte del otro lado de la escuela. Claro, es como que en realidad el planteo de la película no tiene que ver con una crítica hacia la violencia, sino con no, a la sociedad toda, el uso, a ver, ¿quién ejerce la violencia? O sea, lo importante no es frenar la violencia, sino ser aquel que la puede ejercer. Porque rápidamente todos estos excluidos que son objeto de la burla y de la violencia de este primer grupo de matones, deciden, pero sin dudarlo, convertirse en ellos. O sea, el caso más claro es cuando este chico al que le rompen el auto termina comprando en cuotas el auto de Bruce, que me parece hermoso. Sí. Bueno, las muertes no incluyen, si la queremos pensar como un proto-slasher, ¿no? Y tomáramos los elementos que fuimos definiendo en el curso, podríamos decir que, bueno, coinciden en que tenemos un asesino serial, o sea, hay una serie de muertes que se suceden una detrás de la otra, que tenemos un grupo de adolescentes que hacen las cosas mal y que por eso van a ser castigados. O sea, esta instancia como punitiva, ¿no? Bueno, si maltratas a los demás, en este caso el asesino es un asesino como medio robinhoodesco, vas a sufrir por eso que hiciste. ¿Y qué más iba a decir? Lo que aparece, pero de manera como muy livianita, muy como, ¿cómo se diría?
Cuando algo no tiene la suficiente fuerza. El suficiente peso, no sé qué querés decir. Como Pero, ¿viste cuando vos pintás pero no tiene mucho poder cubritivo, sino que queda como una fina capa? Cuando compras un acrílico berreta. Cuando compras un acrílico berreta. Así es un poco el final en relación a la muerte del asesino. Ah, sí, que no queda absolutamente claro. Claro, eso remite un poco a todas estas secuelas y secuelas de slasher que nosotros estamos hiper acostumbrados a ver, porque la sensación es que esa muerte queda abierta. Entonces, podríamos hasta decir, podría haber una Massacre at Central High 2, ¿no? Con la vuelta. Probablemente fue pensada. Mira, es una época de secuelas también, absolutamente. De hecho, el exploitation estaba muy acostumbrado a la secuela tras secuela tras secuela. Sí. Lo que pasa es que no era necesario que haya una justificación lógica para esa secuela. No. Podríamos haber visto su cabeza volando por ahí, igualmente que haya una secuela y él vuelva a aparecer porque le cosieron la cabeza. O sea, digamos que no era necesario que tenga algo racional. Pero sí, es verdad, queda como una situación abierta que es cuanto menos... Sí, que aparece como hasta cerrarse en el diálogo que le siguen los personajes, ¿no? Cuando ellos dicen, bueno, no vamos a decir que él prendió fuego todo, que mató a todos, vamos a decir que fueron estos 3 marginados que se coparon con los explosivos. Claro, además hay una idea de justicia que también atraviesa toda la película todo el tiempo y que es la que nos mantiene como atrapados en el personaje de David también, como bueno, en algún punto es justicia, pero ¿hasta qué punto es justicia también, no? Cuando ya todo se va de las manos. La película presenta como un comentario súper complejo y de hecho eso es algo que también llamó la atención buscando un poco, por algo era una película que no había aparecido continuamente en nuestras búsquedas cuando comenzamos a trabajar la cuestión del bullying, ni la cuestión del slasher, que cualquiera la puede linkear, no había aparecido. Y bueno, después lo que vimos también es que la película en su momento cuando salió no fue del todo bien recibida, fue una exploitation más y ya está, pasó de largo. Y años después empezaron distintos críticos, hasta salió un artículo en el New York Times, hablando de la película como un comentario inteligente sobre la cultura actual. Entonces, tuvo como una revalorización que de todos modos no alcanzó porque la película es el día de hoy y nadie dice, viste, Massacre. No, y quizá por eso también sigue siendo una película súper fresca, ¿no? Porque es muy entretenida. Claro. Yo me quedé dormida igual la primera vez que lo vi, lo debo confesar, pero Mariana ese día estaba conmigo y la vio hasta el final. Pero es fresca en el sentido de que voy a hacer un comentario agarrado de nada y sin ninguna justificación ni fundamentación, como todo lo que decimos nosotras. Pero digo, es una película que te lleva a pensar directamente en todas las lógicas del sistema escolar yanqui, ¿no? Que es algo que está completamente enraizado, que está hasta asumido por las mismas escuelas, como no sé si digo legitimado, pero medio que ellos asumen que, bueno, va a haber gente que domine y va a haber gente que va a ser dominada. Me acuerdo cuando, volviendo a lo que decíamos al principio, que el tema del bullying y el terror en nuestra vida hasta académica tuvo como un peso muy grande porque empezamos escribiendo sobre esto, sobre slashers y bullying y demás. Es como que esta película podría haber estado en el corpus, por ejemplo, de lo que nosotras hicimos en un principio y no lo estuvo, precisamente porque no tiene esa llegada y demás, y también creo que porque tiene un peso crítico del que los slashers están completamente separados desde la crítica y el estudio analítico, digamos, de las artes y del cine. Como que no, hasta hace muy poquito tiempo que se lee al slasher como algo con un peso crítico, y esta película era demasiado densa, me parece, también para ser vendida como adentro de ese corpus. Sí, es que tiene esto de la indefinición, me parece, ¿no? Como, bueno, podemos definirla como un exploitation, podemos definirla como un proto-slasher, y en esa mezcla de elementos, en realidad, y no lo digo para desmerecer, pero termina siendo ninguna de ellas, y a la vez todas. Claro. Así como decíamos antes, ¿lo dijimos o no lo dijimos? Esto del no lugar, ¿no? La película es como una especie de no categoría porque las incluye a todas en algún punto. Tiene un poco de todo lo que estaba circulando o lo que estaba por circular en el terror de esa época. Algo que recién... perdón. Dale, no. No, que antes quise hablar y después terminé diciendo otra cosa porque me había olvidado lo que estaba diciendo, pero cuando hablamos de ese no lugar, que precisamente Karen me hizo acordar, cuando nosotros empezamos a escribir precisamente sobre bullying, teníamos como esta idea de, por eso ella decía, es la reproducción también del sistema como estadounidense escolar, y sí, es muy estadounidense, porque y pensábamos, si uno quiere representar una escuela estadounidense, no tiene que representar un aula con chicos estudiando, tiene que representar a un chico al que le están metiendo la cabeza dentro de un tacho de basura. Sí, tal cual. Eso, quizás no tanto como que le explote el casillero como pasa en esta película, pero sí la representación tiene que pasar un poco por conductas abusivas. Solo así sabemos que es una película en un colegio estadounidense, solo así, o sea, es totalmente inherente al sistema educativo.
No digo que acá no suceda ni nada, solamente no me quiero meter con eso porque deberíamos profundizarlo de otra forma como se merece, pero lo que podemos ver en el cine estadounidense es eso, y en esta película eso también se ve muy bien. De hecho, decíamos antes de empezar a grabar, no sabemos ni qué es ese lugar, porque tiene unos espacios rarísimos. Al principio solamente podemos darnos cuenta que tiene algo parecido a los casilleros, solamente ese espacio. Después la sala de estudiantes es una especie como de, no sé, de sala de estar, de burdel, claro, están esperando para entrar a algún lado, o sea, no, es totalmente, no acuerda nada con lo que es un colegio. No, bueno, y yo también te decía antes, o sea, vamos a hablar así todo el video, ¿no? De todo lo que yo te dije, vos me decías, así es con dos taradas totales. No, lo que habíamos charlado en ese momento es esta cuestión de... me olvidé, no importa, pero puedo seguir. Qué poco de las situaciones escolares normales están presentes en la película. En el sentido de que no vemos momentos de clases, no vemos docentes, no vemos padres, o sea, no hay adultos. Ellos están, me acordé, ellos están en ese espacio y ellos mismos lo definen como si estuvieran en una casa de campo. Claro. Como, bueno, estamos un rato, después nos vamos al mar, después salimos a hacer esto. Pero es como una especie de espacio de tránsito, ¿no? No un espacio concreto. Incluso ese baile de graduación del final es re triste, porque parece como un centro de jubilados, no parece un baile de graduación. Ellos son mayores igual, digamos la verdad. Pasaba mucho en esta época, igual que los actores parecían mucho más grandes, entonces a nosotros también nos cuesta como meternos en la idea de escolaridad. Parecen gente que está de vacaciones en Santa Teresita, ahí por ahí están haciendo cosas, nada más, pero cuesta como vincularlos con la idea de estudiante. Sí. Después, ¿algo más que quieras agregar sobre esto? No sé, ¿vos tenés algo más para agregar? No, yo lo que quisiera hacer hincapié es algo que quizás sí es más polémico, porque esto depende de los gustos de cada una. Lo voy a volver a decir, también lo hablamos antes, porque siempre hacemos antes. No hablemos más antes, Mariana, no tiene ningún o grabemos lo anterior, grabemos cuando no estamos grabando y ya está, listo, tenemos el video resuelto. Y no lo hacemos Pero bueno, ya que no lo hicimos, esta vez lo vamos a hacer. No, que me parece que a nivel cinematográfico, a nivel herramientas, digamos, cinematográficas, la película está muy, muy bien. O sea, el director no es un improvisado en lo más mínimo. La película está muy bien filmada, nos regala algunos encuadres que son maravillosos. El principio en el cual nos sitúa en ese espacio de ese colegio extrañísimo, con las piernas, es con ese Oxford del protagonista. Qué bellos todos los protagonistas masculinos, lo tengo que decir porque fue una de las cosas que más me encantó. Sí, bueno, todos son muy lindos, es verdad. No, me parece que tiene que ver con el vestuario. El vestuario es como muy exquisito. Lo único que yo le encuentro errado no. A mí me gustó, pero después leí una información que me hizo repensar. Polémico. Es la música. Sí, la música es horrible, Mariana. Pero para mí cuando parecía algo de Mingo y Aníbal en un momento, pero a mí cuando arrancó con esa canción así como, no sé qué dice la letra de la canción porque no sé inglés tan fluidamente como para entenderlo ni bien lo escucho, pero era una música que no tenía nada que ver con las explosiones. Me hizo acordar, para los que vieron Garth Marenghi, una serie hermosa de humor absurdo, parece la presentación de Garth Marenghi, que es toda una cosa que no tiene sentido, precisamente humor absurdo, y esta supuestamente no lo era. La música es medio rara, y después leí, pero a mí me gustó igual, me pareció que esa disonancia le sumaba más que restarle. Después sí, parece Mingo y Aníbal y remite a otras cosas que se usaban en la época también, pero que por el tono de la película vienen medio raras. Pero después leí que el director no pudo ver su película por muchos años porque odiaba la música que le habían puesto, o sea que eso no estuvo bajo su decisión, y le parecía que habían arruinado la película con la música. Bueno, habría que hacer el intento de ponerle otra música encima para ver cómo queda, hacer como ese experimento. A mí me perturbó un poco, pero me parece que le da como ese encanto también a la película. No fue música que me gustara, pero tengo la sensación... Vuelve rara, la vuelve valiosa porque la vuelve extraña. Sí, y la vuelve valiosa porque la película es buena, porque tiene todo para ser mala y sin embargo resulta. Ahí está. ¿No? Porque bien. Es como esta cosa de, bueno, a ver, pongamos una pizca de explotación, pongamos algo de esto, pongamos algo del otro, y sin embargo, funciona. Algo funciona ahí. Y vos te quedás como con una enseñanza. Entre comillas. Sí, y además el valor de la verdadera amistad, ¿no? Porque Mark y David sostienen un amor a lo largo del tiempo, se defienden, se protegen, se cuidan. O sea, el límite del asesino es su mejor amigo y la novia, ¿no? Pero él se comporta, él sabe que hay cosas que puede hacer y que no. Y a la vez tenemos muertes que son hermosas. Totalmente hermosas. Y muy bien resueltas. Todas. Muy bien resueltas porque hasta ha tenido como la entereza el director o el montajista, quien sea que lo haya hecho, de darse cuenta quizás esto no lo vamos a poder resolver de la mejor manera en movimiento, vamos a poner una foto.
de lo que pasó. Y me parece que es una re buena decisión. Hay muchas de las muertes, por lo menos 3 de las muertes que yo recuerdo, o no sé si 2, que terminan con una imagen fija, como con un freeze. Por ejemplo, recuerdo de la cabeza de una de las personas que muere. Claro, exactamente. Y me parece maravilloso. Además de que se arriesga mucho con las formas en las que va mostrando las cosas, como esa muerte en el parapente. Me olvidé de una muerte. ¿Cuál? Una es la del parapente, la otra es la de la camioneta y la otra es la de la pileta. Sí, Falta y después, una. bueno, estás hablando de las de él, ¿no? De las del principio. Y no me acuerdo. Me ahora. falta una y no me la acuerdo. No, yo tampoco. Ahora sí, pensándola, no me acuerdo. Me acuerdo de esas mismas que dijiste. Pero digo, es muy arriesgado también la forma en la que lo mostraron, ¿no? Esos encuadres dentro de marcos, encuadres dentro de encuadres, de las ventanillas de la camioneta. Todo muy, muy bello en cómo está hecho. Me parece que eso también le suma un montón a la película. Es como un discurso también que está dando la película de seriedad y demás, está muy bueno. Y aparte hasta podríamos decir que es lo menos slasher del mundo, porque no hay siempre digo mal esta palabra, no hay ningún arma. O sea, no hay ningún objeto mediante el cual el asesino mata. O sea, el asesino es lo suficientemente inteligente como para construir accidentes. Es medio no, bueno, el del parapente es un accidente. Él no mete las manos, él no se entromete. Usa, para tener mucha ira, es bastante medido. Eso hay que reconocérselo. Sí, se ve que correr le hizo muy bien porque logró como no ensuciarse las manos con sus crímenes. Ahora, podemos decir, la forma de morir es media rara. Yo tuve que volver un poquito para atrás porque dije, no entendí qué pasó. Es como una explosión de chasquigún y él como un ilusionista desaparece. La muerte del asesino, del protagonista. Ah, la del asesino. Pero igual había algo con las explosiones. Habían encontrado como que tenían a alguien de efectos especiales que le había sobrado algo para... Claro, porque explotan más cosas de las que deberían explotar. Aún así, por ejemplo, esa muerte en el casillero, esa explosión en el casillero me parece hermosísima, de las más lindas que vi, me parece re linda. Por eso tiene cosas interesantes. Bueno, ahora que lo pienso hay como una suerte de chiste interno, porque cuando están en el baile de graduación un personaje dice, como a esta altura ya deberían haber prohibido los explosivos. Y la verdad, bueno, es como, dale, chabón, ¿quién más se va? Claro, todo vas a explotar. Sí. Pero bueno, no tenemos arma, o sea, no hay cuchillo, no hay pistola, no hay motosierra, no hay nada. O sea, solamente la mente del asesino es capaz de pergeñar estrategias para que la gente muera de distintas maneras, por accidentes. Sí, también, así como dijimos que las muertes son muy hermosas, que cuando ve que no le van a salir las cosas recurre a la foto fija, también tenemos que decir que hay un tremendo muñeco, un tremendo maniquí cuando se electrocuta, que se lo ve terriblemente, es una cosa tiesa que hace... Y sí, no sé. No sé. Pero bueno. Igual sostenemos con mucha fuerza que toda esa secuencia de parapentes, creo que son, es buenísima. Sí, o sea, claramente alguien estaba colgado del techo y la cámara estaba en el piso, era algo muy básico. Pero esto, la resolución de ese nivel de simpleza nos pareció... bellísimo. Aparte cuando eso, y aparte la dignidad de decir, no está quedando bien lo del maniquí, voy a poner una foto. O sea, ya está. Me parece que todo eso tiene valor también, el tener respeto por el espectador y decir, no le voy a mostrar el maniquí más de cerca, voy a poner una foto de una cabeza humana. Entonces, todo eso me parece que le suma un montón a la película. Y si bien es una película que al principio uno cuando la mira se va riendo de las cosas que pasan y demás, después cuando la piensa como a los 10 minutos de haber terminado, te das cuenta que es pesadísima la película. Y después, no quiero como terminar muy bajón, pero la escena, por ejemplo, de esta especie como de intento de violación a las chicas que ellos caracterizaban como lesbianas, es increíble. Después sí, obvio que es polémico porque la película en eso sí está un poco enmarcada o quiere alentar un poco el vínculo con el sexploitation. Un poquito da como una cuestión medio un escozor cuando entra la chica, la protagonista, y en vez de ir y separar o volverse loca, dice, ¿cuánto les falta para terminar con esto? Le dice, no, flaca, ¿cómo cuánto les falta para terminar con esto? Y lo único que hace es como atacar la masculinidad de ellos en vez de sacarle a las chicas. Pero es una buena resolución, es sumamente inteligente. Sí. Es verdad que esa secuencia por ahí se hace un poco más extensa de lo que debería, ¿no? Como que hay un detenimiento en la violencia. También es el primer momento en el que lo vemos al protagonista, tipo, fajando a trochimoche, ¿no? Es la primera vez que vemos que él va a ser un vengador, que él se va a convertir en ese vengador que merece la película. Sí. Había anotado una frase que me pareció bastante piola, que ella se lo dice... Bueno, no importa, no me entiendo ni yo la letra. Pero ella en un momento se lo marca eso, como, che, flaco, esto no está bueno. No está bueno que te manejes así. Ella es mucho más resolutiva como en esa situación, desde el lenguaje y desde una inteligencia, desde un aspecto mucho más racional.
y él se maneja desde la pura irracionalidad. Y como que después aprenden, porque por eso sus muertes implican toda una estrategia y todo un artilugio bastante... Se toman su tiempo en el cual tiene tiempo para pensar también si está bien o está mal lo que está haciendo. Sí. De hecho, después es como que él directamente dice, bueno, yo empecé a hacer esto, pero después también me empezaron a caer mal las personas a las cuales yo intentaba defender y también terminó como implicado en querer matarlo. Sí, ahí también hay algunos como un marginal en realidad. Viste que no sí, intentan ni siquiera interactuar con la gente de la escuela. Es que esa es la idea, me parece, ¿no? Como que él inició esa especie de revolución que después ya directamente como que se fue totalmente de las manos. Pero él está ahí, siempre ahí desde las sombras y queriendo también como terminar de destrozar todo eso que hizo porque se da cuenta que no hay manera de que nada funcione lógicamente y bien y sin violencia. Es que el problema para mí sigue siendo una crítica solapa al sistema educativo, porque lo que plantea en algún punto la película es, o sea, por más que vos destruyas a los agentes de violencia, la violencia está flotando en el ambiente. Ahí. Y si estos la perdieron, otros la van a agarrar. O sea, es un ciclo que se va a repetir de por vida. Creo que incluso en un momento cuando él está como intentando calmar las aguas antes de matarlos, ¿no? Dicen como, bueno, vos estás alterando una tradición escolar. Claro. Como, esto es algo que viene, ojo con lo que estás haciendo. Esto es algo que de hecho, al principio todos lo repelen, viste que de hecho ya en la primera escena en la que lo hacen borrar al chico esa esvástica que estaba haciendo, que es el de La venganza de los nerds, ese actor. Ah, mira. El que hace de Spoon, ¿vieron? Es el de La venganza de los nerds, después me di cuenta. Ah, Spoon le decía yo, cualquiera. ¿Cómo es? No, es como vos dijiste. Ah, bueno, ese es el de La venganza de los nerds, me acordé después. Yo dijiste, le veo cara conocida, lo busqué y era de ahí. Cuando él, viste que lo quiere como salvar en un momento y le dice, ¿me vas a acompañar a ver tal cosa? Que él ni lo conocen. Ahí, de hecho, sus amigos bullies todavía no saben que son sus amigos. No. Todavía no se lo presentaron. Y el otro le dijo, no, metete en tus cosas, déjame a mí tranquilo. Como que ahí había como un sistema de opresión absoluta, pero después lo que el espectador no se imagina es que después ese mismo pibe se va a convertir en aún más sanguinario, digamos, que los otros, y le van a dar un audífono para que se le explote el oído a uno, y demás, y todas esas cosas loquísimas que pasaban en el colegio, ¿no? Sí, creo que fue una muy buena elección para este arranque de ciclo. Me gusta que nos hayamos animado a poner películas inclasificables, porque nosotras tenemos como una obsesión no sé si, no te la quiero adjudicar a vos, yo tengo una obsesión con ponerle nombre a todo. Cuando hacíamos La Monstrua Presenta, yo quería que mayo tenga un nombre, que agosto tenga otro. Y sé que Mariana en eso es más libre. No creo. ¿No? Bueno, no sé. Te malentendí todos estos años, Mariana. Pensé que no nos conocíamos tanto como pensaba. No, sí, pero entiendo lo que querés decir. Y sí, bueno, esto me parece que está buenísimo porque con esto dejamos que sea todo mucho más fluido porque son simplemente películas que descubrimos hace poco y que sabemos que están buenísimas. Y la que viene también está buenísima. Así que... Sí, son como esas compras ingenuas que uno hacía en la calle los fines de semana al señor que vendía películas piratas en la calle y las elegía simplemente por la impresión. Fue un poco eso y la verdad es que fuimos descubriendo cosas que nos gustaron, que nos llamaron la atención y que nos resultaron como hasta sorpresivas. Decir, che, pará, ¿cómo puede ser que esto no sea más conocido, que no haya logrado? Y además también digamos algo que nos deja muy mal paradas, que tiene que ver con que nosotras elegimos esta película porque nos gustó el póster. Cuando estábamos pasándola en una especie de sistema al estilo streaming que tiene un amigo. Sí, lo que contamos de Leo. Claro, de Leo lo fuimos pasando y vimos un póster que nos gustó y ahí buscamos la sinopsis y lo pusimos, porque nosotras elegimos así, como se elige el vino, bueno, así se eligen las películas, el póster. Claro, yo igual creo que el 90% de la población lo hace de la misma manera, pero no lo declara. Sí. Nosotras conservamos esta cosa infantil de elegir por la imagen antes que por el nombre del director. Exacto. Y puedo adelantar una cosa, pero en realidad no adelanto nada. No, bueno, sí. No voy a decir nada. Solo voy a decir que la próxima película del Cine Club, solo eso, es la que más elegimos por el póster. Ah, totalmente. De hecho, sí, no sabíamos de qué se trataba, no nos importaba nada. Dijimos, Canela la eligió y siguió durmiendo en ese momento. Y no... Sí, es verdad. Fue totalmente, entró por los ojos divinamente y por el título, lo cual tampoco es menor. Y porque puede funcionar como una referencia a algo muy contemporáneo. Exacto. Así que... Pero nos dejamos llevar por cosas muy tontas, pero está bien, por lo menos lo decimos, eso es lo importante. Bueno, esperamos alguna devolución de parte de ustedes, no sé por dónde ni cómo, Mariana es más habilidosa en esas cosas, no sé cómo. Por redes sociales, que es el único modo que tienen de comunicarse, por mail también, pero nos gustaría que también surjan de ustedes algunos pequeños análisis, seguramente mucho más hasta profundos que los que nosotras podamos hacer acá, en las que nos invade casi siempre, por más que estemos acostumbradas, nos ponemos nerviosas y demás y terminamos hablando
capaz de cosas que no eran las que teníamos pensadas hablar. Pasando vergüenza. Pasando vergüenza, exponiéndonos sin motivo. Entonces ustedes también expónganse, porque venimos hace como 3 años exponiéndonos remil al pedo, y ya es momento de que ustedes también queden al público. Así que bueno, nada, eso, suban sus análisis, o no lo suban si les da vergüenza, pero cuéntenos, porque a nosotros sí nos interesa. Claro, sí, exacto. Contesten una historia y digan, me pareció tal cosa. Sí. Algunos contestaron que ya lo habían visto. Sí. Mentira, uno solo contestó que lo había visto. Cuando era chica, cosa que me da mucha intriga. ¿En qué vida tuvo esa persona? Porque cuando era chica es genial ver esto cuando sos chiquita, me encanta. Hermoso, sí. Bueno, así esperemos que si la descubrieron con nosotras que les haya gustado o no, pero bueno, eso, nos enteraremos prontamente. Bárbaro. Nos vemos la semana que viene. Adiós.